Buenas a todos. En el último video del año vamos a hablar sobre algo que veríamos en los videos anteriores. Hemos hablado bastante de volatilidad, de riesgo, de medidas de performance, etcétera, pero realmente nunca nos hemos parado a definirlas apropiadamente como tiene que ser. Así que este video va a durar lo que tenga que durar, pero me gustaría hacer un video completo sobre volatilidad. Así que bueno, empecemos. Básicamente sabemos que la volatilidad es la variabilidad, digamos, toda esa dispersión que tienen los precios de un activo financiero en un periodo, ¿sí? Es básicamente el riesgo, es la famosa desviación estándar, ¿sí? De los retornos, ¿sí? Y bueno, justamente tiene muchísimas aplicaciones, porque primero lo que nosotros hacemos con la volatilidad es tratar de calcular qué riesgo tiene un activo basado en sus datos históricos, cuán dispersos están los retornos de ese activo, ¿sí? Podemos calcular la volatilidad del portafolio, que la volatilidad del portafolio básicamente la volatilidad del portafolio está en mi canal, en el video de optimización. Acá en este video tienen el cálculo de la volatilidad del portafolio, así que en este caso no la vamos a ver, ¿sí? Pero hoy vamos a ver distintas formas. Por ejemplo, vamos a ver el oscilador, el ratio, la volatilidad de Yang-Sang y la volatilidad de Parkinson. Ya vamos a ver para qué se usan cada una. Empecemos básicamente. Vamos a importar nuestras librerías. Voy a estar utilizando una paleta, el estilo White Grid de Seaborn y una paleta de ggplot, que es la que se usa en los paquetes de R, ¿sí? Vamos a calcular los retornos. Recuerden que los retornos se calculan de esta forma. Los retornos logarítmicos vamos a estar utilizando en estos casos, que es el logaritmo natural de los precios, el precio actual sobre el precio del día anterior. Luego la volatilidad histórica se calcula como los retornos logarítmicos, a la cual le importamos el método Rowling y una ventana de periodos que después vamos a especificar al momento de llamar la función. Vamos a traer la desviación estándar para estos retornos para una ventana de tiempo en específica. Y la vamos a multiplicar por el factor de anualización y por la raíz cuadrada de su factor de anualización para obtener la volatilidad histórica anualizada. Luego el oscilador se calcula como la volatilidad a largo plazo sobre la volatilidad de corto plazo. Ya más abajo vamos a ver al momento de llamar todo el código. Ya sabemos qué es la volatilidad y para qué nos sirve. Pero por ejemplo, la volatilidad de Yang-Sang lo que hace es una volatilidad más completa, porque lo que hace es computar la histórica, la intradía y los gaps. O sea, vamos por ejemplo que operamos una acción de crecimiento. Una acción de crecimiento cierra el viernes y abre el lunes. Normalmente son acciones que tienen saltos o tienen un riesgo mucho mayor, y entonces, bueno, básicamente pueden llegar a tener gaps de un día para el otro, ¿sí? En realidad cualquier acción puede tener un gap, pero una acción de crecimiento, una acción más volátil, es más propensa a tener gaps, ¿sí? Entonces lo que hace la volatilidad de Yang-Sang es computar ese tipo de cosas, ¿sí? Y básicamente consta de tres componentes. Tenemos un K que se los voy a definir en un segundo, pero tenemos tres componentes. La volatilidad overnight, que es la del open hasta el close, se calcula como el factor de anualización sobre n-1 multiplicado por la sumatoria de todos los U sub i menos U media al cuadrado. Los U sub i son básicamente el logaritmo natural del precio de apertura sobre el precio de cierre anterior, ¿sí? La volatilidad close to close es básicamente lo mismo, pero en este caso utiliza el precio de cierre sobre el precio de open. Y la volatilidad de Rogers-Schachel es una sumatoria junto con su factor de anualización, pero multiplica el logaritmo natural del high sobre el open por el high sobre el close, más el low sobre el open por el low sobre el close, ¿sí? Todos estos datos son OHLC, Open, High, Low y Close, ¿sí? Donde n es el número de observaciones, es decir, el número de nuestros datos, y 252 es nuestro factor de anualización. Y si vamos a estar usando 252 como factor de anualización, recuerden que hay que tener un n que sea mayor, un n lo suficientemente grande para que funcione el factor de anualización.
Luego K es básicamente un factor de ponderación que calcularon los científicos financieros Yang y Zhang, ¿sí? Que lo que hace es, bueno, computa el número de observaciones por una ventana de tiempo, ¿sí? Y 0,34 y 1,34 son básicamente constantes determinadas. Entonces este K es básicamente una constante, ¿sí? Donde, bueno, tenemos un n, que es una ventana de tiempo que nosotros queramos darle. K va a ser un aproximado a este valor. Si n es igual a 60 días, K va a ser aproximado a este valor. Y cuando n tiende a infinito, K va a tender a valer 0.25. Entonces digamos que K tiende a 0.25. Básicamente es un factor que determina cuánto peso se le va a dar a la volatilidad open to close versus la volatilidad de Rogers-Shachel en la fórmula final. Entonces, pasamos al cálculo de nuestra función, le vamos a dar una ventana de tiempo de 30 días, ¿sí? Entonces esta función lo que hace es calcular la volatilidad de Yang-Zhang para los precios, nuestra ventana de tiempo, y nos va a retornar una PD series, una panda series, con la volatilidad que nosotros estamos buscando. Calculamos el K, ¿sí? Con la fórmula que tenemos acá. Calculamos los retornos overnight, los retornos open close, el componente overnight, que es la volatilidad overnight, básicamente, porque recuerden que el overnight returns es básicamente este y el open close returns es básicamente esto. Después de esto nosotros necesitamos saber la volatilidad, y la forma de saber la volatilidad es justamente calcularle la varianza al overnight y al open close anterior, ¿sí? Los retornos anteriores. Una vez calculada la varianza, nosotros vamos a tener que armar los componentes de la función de la volatilidad de Rogers-Shachel, que contiene, como bien dijimos arriba, cada uno de los logaritmos naturales de las diferentes series de precios, ¿sí? Luego Rogers-Shachel es la multiplicación, digamos, de las diferencias entre estos. Luego se le calcula la media. Esa media es la que nos va a servir para calcular directamente la volatilidad de Yang-Zhang. Sigma de Yang-Zhang es igual a la raíz cuadrada de la volatilidad overnight más el K por la volatilidad open close más 1 menos el K por la volatilidad de Rogers-Shachel multiplicado por 252. Y luego que me retorne esa volatilidad. La volatilidad de Parkinson es muy útil para el mercado de opciones también, sí, y lo que hace es básicamente relacionar la volatilidad con la amplitud de los movimientos extremos del precio. Así que en esta fórmula nuevamente vamos a estar utilizando el high y el low, ¿sí? Presten atención a la fórmula. La volatilidad de Parkinson, sigma de P, es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 4 por el logaritmo natural de 2, que es un factor, un factor constante, básicamente parecido a la volatilidad de Yang-Zhang, ¿sí? Que, bueno, surge de una derivación, así que vamos a asumir ese factor como constante. Luego lo multiplicamos por el factor de anualización sobre la serie de datos, sobre el número de observaciones, y lo multiplicamos por la sumatoria del logaritmo natural de el precio más alto del día sobre el precio más bajo del día al cuadrado. Esa es la fórmula de la volatilidad de Parkinson. Y acá la calculamos de esta forma. Creamos nuevamente una función, le vamos a darle de parámetros los datos y la ventana de tiempo, vamos a usar 30 días, y usamos 1 sobre 4 por el logaritmo natural de 2, es este primer factor, el logaritmo del high y low, ¿sí? Logaritmo natural, y luego calculamos la raíz cuadrada multiplicando todo esto por el factor de actualización y acá multiplicándolo por su respectiva media, ¿sí? Luego retornamos esta volatilidad. Por último vamos a graficar. Vamos a estar usando PLT subplots porque vamos a hacer todos los gráficos en uno directamente, ¿sí? El código es exactamente el mismo, se repite en todos lados, así que solamente voy a explicar que utilizamos una figura de tamaño 22 por 14. Utilizamos subplots de este tamaño. Y luego vamos a pedirle que por favor nos traiga
el índice del data frame, la volatilidad de corto plazo, y le vamos a dar una etiqueta de volatilidad de corto plazo para 5 días. Esto es para el gráfico de las líneas de volatilidad, que es la comparación, ¿no? Esto es para la de 5 y la de 30 días. Luego graficamos la volatilidad de Parkinson, la volatilidad de Yang-Sang, el oscilador y el ratio. Creo que este ya le había dado a correr. Y por último, acá vamos a hablar sobre los últimos detalles. Porque yo le voy a crear una función main, que es la que va a correr el programa principal con sus respectivos parámetros, ¿sí? Y yo le voy a pedir que analice con un if si la fecha de inicio es nula, porque si es nula, le vamos a pedir que nos traiga para la fecha fin, que nos traiga el día de hoy, y para la fecha de inicio que utilice un time delta de 180 días y se la reste a la fecha fin, ¿sí? Entonces a esta diferencia vamos a tener un inicio. En este caso podríamos darle un time delta mayor. En este caso creo que me gustaría darle aproximadamente, vamos a darle 3 años, vamos a darle 365 por 3. Vamos a descargar los datos de Yahoo Finance. Si los datos no es una forma de chequear si los datos están en condiciones. Si los datos no están vacíos, si están vacíos, perdón, que me imprima un statement que me diga que no se encontraron datos para el ticket especificado. Y esto puede pasar en casos donde, por ejemplo, si están queriendo analizar para un time delta de mucho tiempo una acción que tiene muy pocos años de datos porque salió a cotizar hace poco, por ejemplo. Y a partir de ahora sí llamamos a todas las funciones que hemos creado anteriormente. La de calcular los retornos logarítmicos utilizando el close. La de calcular la de corto plazo y la de largo plazo con los periodos especificados. Calculamos la de Yang-Sang y la de Parkinson. Y luego calculamos el oscilador de volatilidad que contiene la volatilidad de largo plazo con la de corto plazo. Por eso les decía más arriba que más abajo, valga la redundancia, y vamos a hablar de cómo se armaba el oscilador de volatilidad, que era la diferencia entre estas dos, pero necesitábamos calcular estas primero. Y luego el ratio de volatilidad, que es la de corto plazo, la de largo plazo sobre el corto plazo, ¿sí? Luego creamos un data frame donde vamos a guardar todos nuestros datos crudos sobre cada una de las volatilidades. Por último vamos a guardar, vamos a graficar nuestro análisis de volatilidad completo y la función retorna el data frame de los resultados. Por último llamamos al programa principal el ifName equals main, donde le vamos a asignar los resultados a la función main, es decir, vamos a llamar la función main para que imprima los resultados nuestros, le vamos a dar correr. Y recuerden que habíamos tomado un time delta de 365 por 3, por lo que vamos a tener esto, ¿sí? Primero que nada, acá vamos a tener una comparación de la volatilidad histórica de corto plazo con la de, en este caso, largo plazo, usando 30 días, digamos. Y vemos que obviamente una es más suave que la otra, que es la más larga, ¿sí? Esto es para Grupo Financiero Galicia. Recuerden que acá ha tomado muchísimos datos, así que de última lo que podemos hacer es tomar menos datos y bajar el análisis. Y vemos que ahí se aprecian distintos como regímenes desde otro ángulo, ya que al tomar menos datos podemos analizar un periodo de más corto plazo y ver, por ejemplo, que la volatilidad de Yang-Sang hasta agosto de 2024 la volatilidad de Yang-Sang fue superior, ¿sí? Luego de eso la volatilidad cayó. ¿Por qué esta parte es importante? Esta de acá. Recientemente el Grupo Financiero Galicia tuvo un aumento la semana pasada, si no me equivoco la anterior, tuvo un aumento espectacular no tan espectacular, el ADR subió un 10%, pero las primas de las opciones acá se revalorizaron algunas hasta un 15.000%. Medio un cisne negro porque el que tenía calls comprados directamente se llenó de guita, en todo aspecto se forró. ¿Y por qué les digo que miremos este periodo? Porque en realidad el bimestre anterior, digamos, lo que ha sido noviembre y diciembre, ha sido un bimestre donde el activo subyacente, el ADR,
perdón, el activo subyacente y el ADR han estado básicamente quietos, ¿sí? A veces no quería pasar los 59, el activo estuvo bastante tiempo tratando de perforar el soporte de los 60 hasta que finalmente lo perforó y subió, hizo una MAG, etcétera. Entonces en esos momentos la volatilidad del subyacente era baja, ¿no? Y podemos verlo también con la volatilidad de Parkinson. Vemos que incluso la volatilidad de Parkinson es un poco mayor que la que muestra la de Hang Seng, pero también hubo un periodo donde la volatilidad fue relativamente mínima, estuvo por debajo del 40%, ¿sí? Y luego drásticamente empezó a subir hasta que luego subió bastante. Y por último este último periodo acá se puede comparar con qué es lo que le ha pasado al ADR. Recuerden que acá igual estamos analizando el ADR. Si ustedes quieren analizar el papel en Argentina, simplemente tienen que poner acá gegal.ba, ¿sí? Que nos muestra el oscilador de volatilidad también, que con respecto a el 0 ahí han habido identificados diferentes regímenes de volatilidad. En este momento vemos que la volatilidad está mucho más baja y acá había hecho un mínimo local, ¿sí? Luego de acá se mantuvo en torno a 0, ¿sí? Y el ratio de volatilidad también muestra, también nos sirve para identificar ciertos regímenes, pero por ahí el ratio de volatilidad no nos tendría un poco más de sentido si bajamos el time delta. Teníamos 180 al principio. Y el ratio de volatilidad en este caso es una... Bueno, sí. Podríamos concluir que la volatilidad de Parkinson, la volatilidad de Hang Seng y la comparación con la clásica, la de 5 y 30 días, acá pueden cambiar a 40 días si ustedes quieren para hacer la curva más suave. Tiene como más efectividad al momento de identificar qué es lo que pasa con el régimen de volatilidad de un activo, ¿sí? Por último imprime acá los datos. Después si quieren chequear el data frame a su gusto. Por último les dejo un archivo MD donde hay otras formas de calcular la volatilidad. No he hablado, por ejemplo, no he hablado del Average True Range, quizás se lo podemos dejar para otro video, que es un indicador técnico, ¿sí? Que mide la magnitud de movimientos de precio, ese no lo hemos armado. El Channel Momentum Oscillator es otro oscilador para calcular la diferencia entre subidas y bajadas de precios, tampoco lo hemos calculado. La volatilidad de German Class no la hemos incluido. La Close to Close Historical Volatility tampoco la hemos incluido, pero bueno, hemos incluido, digamos, la de Parkinson, la histórica normal, la desviación estándar y la de Hang Seng, que me parecían interesantes para ver en un video de YouTube. Que por ahí hay otros videos de YouTube de otros quants o otros pythonistas financieros que tengan calculado esos videos, y si no lo podemos dejar para una segunda parte quizá de un video de volatilidad, para ver cómo se calculan con Python, ¿sí? Pero básicamente quería que viéramos que hay formas de identificar o por lo menos tener relativamente cuantificados algunos regímenes, ¿sí? Y ver qué pasó en ciertos momentos de la historia, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Ha sido un video largo. Espero que les haya servido, espero que les haya... Bueno, siempre digo que espero que les haya gustado, pero lo que más me interesa es que espero que les haya servido, ¿sí? Les deseo a todos unas felices fiestas. Que pasen un próspero año nuevo, que tengan todos un lindo 2025. Nos vemos directamente el año que viene con algunos videitos nuevos para ya empezar a meternos en otros temas. Les mando un saludo a todos y nos vemos la próxima.